Yonkagor es un todoterreno. Me encanta la instrumental en plan jazz recontra pegadiza. Su voz es muy buena, especialmente en cómo refleja la emoción de la canción, junto con esos tonos sostenidos por un largo periodo de tiempo. La escritura de la letra es pegadiza, a la vez que personal, mostrando tanto sus sentimientos positivos como negativos de manera honesta, lo cual, esta honestidad, es inspirada por las canciones Vocaloid, que no las conozco, así que no sabría qué decir de ellas. Solo sé que tienen algo que ver con la creadora de Minecraft, Hatsune Miku. I like Vocaloid. Yay! Because of how personal their lyrics get. Los dibujos y los diseños de los gatetes son recontradorables. Son el mismo gato que representa a Yonkagor con un distinto atuendo acorde a la canción. Son distintos personajes, pero están interpretados por los sentimientos de la misma persona. La edición de video es muy buena. Me encantan los visuales coloridos y en plan de caricatura viejuna de trash talking, especialmente la edición y animación del escenario The Linger in the Rain y Memory Merge, hecha por André Moraf. Esas escenas que hizo con todos los papeles volando alrededor y la parte final con los papeles quemados son buenísimas. Los visuales se repiten múltiples veces y los personajes son usualmente una imagen estática, a veces con algún loop de animación simple. No son una animación con múltiples frames de principio a fin, pero siempre se cambia algo ligeramente que le agrega un significado a lo que cuenta la canción, como la expresión de un personaje cambiando, u objetos nuevos apareciendo o desapareciendo, como en Linger in the Rain, una canción sobre alguien que se separó de su pareja y le cuesta olvidarla, en la parte que dice: Am I just a passing droplet? Se muestra una animación de una gota cayendo. Luego, cuando canta la misma frase pero dicha en pasado, se muestra la misma animación, solo que esta vez sin la gota. If you look at Vocaloid music videos, it's usually 1 or 2 PNGs and then the text moving around. And it might look cheap, and honestly, it kind of was a way to... It might look cheap to some people, just having a PNG and having the camera around, but I loved that. I loved how Vocaloid music video artists were able to tell a story, a very dynamic and cinematic story, through something that is so bare bones. El simbolismo de colores es muy bueno en hacerte sentir la emoción que quiere de momento a momento, reflejando los personajes, a la vez que agregándole el significado de la historia. En el arte se suele usar el color como simbolismo para reflejar emociones, y dependiendo del contexto pueden significar una o varias cosas. Por ejemplo, el rojo puede significar peligro, amor, pasión, sangre o violencia, o colores cálidos como el amarillo significan emociones más alegres, mientras que fríos como el azul siendo más tristes, como en You Are Just Like Pop Music, una canción sobre alguien quien tenía un amigo de internet con el que, al igual que como la música pop, escuchaba su voz 24/7 y todavía tiene esos buenos recuerdos, pero extraña el hecho de charlar con este. No se llevan mal, es solo que les cuesta encontrar el tiempo para quedar actualmente. Aunque podrían reconectar, sus mensajes son menor que 3. Tanto el personaje como el escenario contienen colores cálidos y felices, indicando esos bonitos recuerdos con su amigo. A la vez la estética en plan noventera, que mucha gente suele recordar con nostalgia, aunque mucho de lo que ocurrió en los 90 se sigue pudiendo disfrutar o hacer actualmente. En otras palabras, es como la música pop, es tan del 2020, tan pasado de moda. Although I do miss the times we spent together, I'm so 2020. Back then I listened to your voice 24/7. We were dancing through it all, dancing through it all. Though I do miss the times we spent together. You're so 2020. You're just like pop music.
junto con el visual de múltiples peces coloridos de la especie tetra, siendo unos peces populares de mascota. El pez que representa al gato siendo el tetra neón, asimilándose a la estética noventera nostálgica. Al mismo tiempo el amigo se llama Nims, el cual es una planta que de manera resumida mejora la salud de los peces, como símil de que era un buen amigo que le animaba los días en el pasado. O en otras palabras, You're just like pop music. Y hablando de peces, hablemos de la mejor parte de Yonkagor. Esta personita está un poco obsesionada con los peces, metiéndole significados simbólicos relacionados a la letra de la canción, a la vez que cada personaje teniendo un pez relacionado a ellos. Me encantó averiguar sobre cada pez y entender por qué está relacionado a su personaje. Es una buena excusa para aprender datos sobre ellos, que me gustan mucho los animales, pero me da pereza averiguar sobre ellos. Por ejemplo, en Trash Talking, una canción que critica a la gente que esparce rumores falsos de los demás, ambos personajes son representados por un pez designado, Groupie, que a juzgar por su diseño es el estereotipo de la típica chica que está al tanto de todos los dramas del barrio y de internet. Es representado por el Grouper, este pescado con careta así toda enojada, de los cuales algunos prefieren emboscar a su presa, esperando al momento adecuado, como una reina del drama, esparciendo rumores de la persona popular del momento. Sarcastic, sneaky, sounds so shady. Even the silent mumbles, it all travel by word of mouth. A la vez, este mapache cantado por Kenyon, quien es un usuario que hace muy buenas canciones de rock, con ese traje negro y verde de gala, más sus anteojos de sol, da la pinta de ser algo así como un periodista, un comentarista de la tele, o una persona popular en general especializada en dramas del momento, siendo representado por un tiburón, quien nada más huele sangre, va nadando rápidamente a por su cena, a la vez por el dicho, mente de tiburón, dejando atrás a la gente por su propio beneficio. Incluso con detalles como el hecho de que los celulares sean marca sonar, la cual es una técnica de propagación del sonido bajo el agua, que se usa para navegar, detectar objetos sumergidos y lo importante en este contexto siendo la comunicación. Why was a vampire squid chosen to be the main fish in Linger in the Rain? So first of all, they're a solitary animal. Second of all, the umbrella theming. But then when they get threatened, they actually open up their tentacles like this. The idea with Linger in the Rain, right? It's like, especially at the end, like, of the music video where it's like this, like, it's basically, I'm scared of it, so I'm just gonna protect myself. Aunque la manera que hace las cosas no son necesariamente mi estilo preferido, aún así las disfruté un montón. Por ejemplo, como dije antes, no sé qué es Vocaloid.
Los visuales se centran en ser más limpios y perfectos, cuando prefiero unos más raros y experimentales. Los temas que tocan un buen cacho de las canciones no me interesan personalmente, son bastante soft, bastante suaves, cuando suelo preferir algo que está más entre medio de algo suave y duro. Un ejemplo siendo algo que puede ser sentimental, pero cool a la vez, el cual es la razón por la que Memory Merge es mi favorito de Yonkagor, y creo que es el primer canal que podría considerarse 100% furry al que me suscribo, cosa que he visto a otra gente diciendo algo parecido, en plan, no soy furro. Pero las canciones de Yonkagor son muy buenas. No entiendo por qué algunos los odian, especialmente porque averigüé un poco y parecen ser bastante buena gente abierta de mente. Aunque esa última no es un gran problema, porque no es broma, las canciones de Yonkagor son tan buenas que me han hecho pasar por las 5 etapas del duelo y aceptar que soy un poco furro. What? No me he sentido identificado con muchas de las canciones. Por ejemplo, Waterland no la entendí la primera vez que la vi, porque es algo muy de nicho. Pero, tras escuchar la explicación del creador, diciendo que trata sobre el hecho de que al ser LGBT en su país natal, no le trataban bien por actuar de manera diferente y vestirse de cierta manera, y pasando a mudarse a otro lugar, pero que a pesar de ello le tiene cariño a su país, ahora me parece una canción muy bonita. If you're not in the norm, like if you like dressing up a certain way, like you tend to be just like be singled out and seen as different, even though you know, the motto for my home country is like what unity in diversity. You know, we have so many different islands, but we still unite as one. Like that's their whole thing. I was torn undone by your obsolete beliefs. Pretend as if we blend as one, but love us differently. Pero cuando sí me identifico con ella, la disfruto 1000 veces más, como por ejemplo, una que podría usar como ejemplo de todo lo que hace las canciones de Yonkagor muy buenas, sería Good Morning Mr. Sunfish. Good morning, Mr. Sunfish. Please teach me all your ways. How to live without a wish. How to swim away my days. La cual trata sobre alguien que está sufriendo por problemas emocionales, envidiando a alguien que va por la vida tranquilamente sin preocupaciones y queriendo aprender de este, pero luego se da cuenta que esa persona tiene ciertos problemas que no son tan distintos a los suyos, siendo un sentimiento tanto de tristeza y pena, en plan, oh, esta persona realmente ha sufrido de un modo parecido a mí, a la vez que reconfortante y esperanzador, en plan, oh, aún así logró levantarse y seguir adelante, así que quizá yo también pueda. Esto es reforzado con el hecho de que ambos personajes están relacionados a un animal que a primera vista son completamente diferentes, pero si averiguas sobre ellos, no son tan diferentes después de todo. El Yonkagor de esta canción es Seabird, gaviota en español, la cual es un ave que puede meterse alrededor de 200 metros bajo el agua para cazar peces, y el pez sol, del que intenta aprender a mejorar, caza medusas en el fondo del frío océano, pero rápidamente es capaz de volver y subir a donde el sol le llega, de ahí viniendo el nombre de este pez. En otras palabras, ambos para sobrevivir tienen que ir a un sitio en el que no pueden estar mucho tiempo y vuelven rápidamente a su hábitat natural para recuperarse, siendo un simbolismo de gente cayendo bajo mentalmente en su vida, pero siendo capaces de levantarse y recuperarse. El pez sol no tiene cola y es bastante pesado, complicándole el hecho de nadar horizontalmente, dejándose llevar por la marea tranquilamente, y la letra aprovecha esto, haciendo como que el pez sol aparente estar bien a pesar de todos los múltiples parásitos que tiene, matándolo lentamente. Como dice la canción, sé que puedes florecer en el mar que te descompondrás. A su vez, los tres colores que
representan al pez sol a través del texto y los fondos son principalmente el naranja, amarillo y azul, los tres colores principales que Cyber también tiene en su diseño, a la vez que el verde siendo usado como simbolismo de haberse dado cuenta de algo y nacer como una mejor persona, como al final de la canción, donde Cyber sostiene un globo verde, habiéndose levantado mentalmente al darse cuenta de que ese pez sol era consciente de esos acantilados y cañones, de que tiene sus propios cielos infinitos. Maybe I was ignorant, and you're not very different after all. Mr. Sunfish, tell me more. Good morning, Mr. Sunfish. Please teach me all your ways. Tell me all the things you wish. Tell me how you spend your days. Y ahora que se dio cuenta, la canción tiene un tono más alegre. Cyber sigue pidiéndole ayuda al pez sol, pero esta vez lo hace estando feliz, con los colores siendo más cálidos. Y a todo esto, ¿en qué sentido me sentí relacionado a esta canción? ¿Cuál es mi pez sol personal? Pues al haber sentido cierta tristeza toda mi vida, sintiendo que mis problemas son muy distintos a los demás, las soluciones que me han sugerido no funcionaron y creía que estaba solo en este sentimiento. Don't you feel lonely, and don't you feel unseen? Hasta que me diagnosticaron con autismo de nivel 1, habiéndome dado cuenta de cómo solucionar esa tristeza acorde a cómo funciona mi cerebro distinto con el que nací, a la vez que darme cuenta de que existen 1 de cada 30 personas como yo en el mundo que pasaron por algo no tan diferente a lo mío después de todo, y aún así pudieron seguir adelante, haciéndome pensar que quizás estaré bien. And although I've lost courage when the winds led me astray, I know that you can flourish, so maybe I'll be okay. En resumen, las canciones de Yonkagor contienen música muy pegadiza, visuales geniales y adorables, a la vez que pequeñas historias personales que son simples pero muy bien implementadas. Y la manera que agrega a los peces les da un toque único gracioso. Me gusta bastante cuando alguien crea una historia en su animación en torno a una canción que se encontró. Y el hecho de que este canal cree tanto las canciones como los visuales a tal nivel de calidad, sumado a las mini historias, es bastante impresionante. Memory Merge es la mejor canción de Yonkagor y la mejor introducción a su trabajo. Casualmente fue la primera que vi, quedé recontra impresionado, no me esperaba algo así en absoluto, a la vez que me encanta la temática de detective, es sin duda mi favorita y la razón por la que estoy haciendo este video en un primer lugar, debido a que junto a Linger in the Rain demuestra el mayor potencial de Yonkagor en su música, visuales y storytelling. No pensé que llegaría el día en el que hable tan bien de una canción furra. Yonkagor, nunca te voy a perdonar por lo que me hiciste. Trata sobre trauma y represión de memorias, sobre un gato detective tratando de recordar qué le han hecho, para aprender si podría haber hecho algo distinto y nacer más fuerte para que no le pase lo mismo en el futuro. Luego, mientras va averiguando y recordando estas memorias manchadas, se da cuenta de lo realmente grave y doloroso que era, entendiendo por qué las borró en un primer lugar, para luego tras haberlas quemado y no recordar por qué en lo
lo hizo, habiendo borrado al mismo tiempo el haberlas investigado en un primer lugar, intentar recordarlas de nuevo. Es muy común para tratar a personas con trauma el hacerles recordar su pasado y enfrentarlo. Pero a veces, dependiendo de la gravedad del suceso y de la persona, puede llegar a ser contraproducente, y lo mejor es hacer lo opuesto, olvidarlas, aunque eso signifique que todavía sigan preocupándole dichos eventos, costándoles más el recuperarse de ello. Por eso, a través de la canción, se cuenta que quiere revivir estas memorias para nacer más fuerte, y las memorias de papel formando alas de ángel detrás suyo, sintiéndose como algo empodecedor, pero al mismo tiempo mostrándose al personaje atemorizado por ellas, más aún cuando las recuerda claramente, viéndose todavía peor con el fondo en rojo. Este sentimiento siendo mostrado con las letras nacer más fuerte, estando grandes, rojas y en mayúsculas, pero al mismo tiempo agrietadas. El gato detective llamado Speckle, o como me gusta llamarlo en español, Manchitas. Está basado en el pez de colores manchado, conectándose al tema de las memorias manchadas que tiene el gato y el hecho de que sus colores son parecidos al traje de un detective. A la vez el visual de que cada bucle distinto en el que borró sus memorias, el patrón de sus ojos son distintos. Los colores de la versión adulta están invertidos en comparación con su versión niño, y justo al final hay un tercer bucle teniendo uno de los ojos manchado, asimilándose al hecho de que estos peces tienen distintos patrones de manchas. La letra de la canción está animada de modo que las letras se están ordenando. Me encanta el visual de las barras negras moviéndose y usándose para transiciones, a la vez que la enorme cantidad de papeles volando alrededor y conectados entre sí, reflejando lo abrumadoras que son estas memorias. Los visuales en general dan la sensación de que estás viendo el palacio mental de un detective tratando de resolver un crimen, a la vez que el estado mental de una víctima traumada por sus recuerdos pasados. Y también que le gustan los peces. Una cosa que me gusta sobre el storytelling de las canciones de Jon Kagor es que aprovecha el puente de la canción, que es una parte de la canción justo antes del estribillo final, con letra distinta para agarrarte desprevenido, para darle un giro o agregándole un significado a lo que la canción te está contando. Es simple y efectivo. And then the bridge usually is what I do is either I bring a new idea or I flip the meaning around. So for example, for Memory Merge, the bridge is like, there was a reason they were thrown away. So it's like this, you have the start of it being like, I want to remember, I want to remember, I want to remember. And then you realize, this is why I don't remember. This is the reason I don't remember. It's because it hurts so much. A lo largo de la canción se usa en gran mayoría el color rojo para referirse a estas memorias como algo traumático y peligroso, el verde como algo positivo en la palabra recuperarse, y el amarillo como un sentimiento conflictivo para referirse a la persona que le causó dicho evento traumático, siendo anteriormente un ser querido que sus recuerdos sobre este le dejaron un sabor amargo. A la vez el hecho de que en la letra se menciona la incógnita de si realmente ocurrió y que el pasado está construido por mentiras, lo cual es bastante común en gente que cometió algo grave hacia un ser querido. Se sienten culpables, así que directamente mienten sobre lo que han hecho, no solo traumándola, sino que haciéndole cuestionar a la víctima si eso realmente ocurrió en un primer lugar. También está el simbolismo visual y sonoro de hacer las cosas de menor calidad cuando está recordando memorias nostálgicas, como al principio, la música y la resolución siendo menor. Luego, cuando recuerda a la persona que le traumó, la música está en baja calidad.
y cuando finalmente recuerda lo horribles que eran esas memorias y averigua claramente lo que le hizo, sale su yo de la infancia con el efecto de una televisión vieja a 4 tercios, hasta que al final, después de quemar esas memorias, vuelven a estar en baja calidad los visuales y la música. A su vez, volviendo al inicio de vuelta, se puede escuchar algo quemándose y chispas de fuego, como si hubiera quemado sus memorias recientemente. Está múltiples veces investigando y olvidando sus memorias, pero cada vez que las quema, termina con menos que la última vez, hasta que con suerte, finalmente olvide todas y pueda pasar página. Some of the lore is so funny. I know you have questions, but should I? Yeah, you can. There's You a can question. ask. You don't have to actually, answer it. I just saw it in the chat. Gonna Yeah, ask what it is again. Does it? Pickle canonically have dementia? I mean, this young? No, it's more of a repressed trauma situation. They can get better. They're just still struggling with it. Repressed trauma in my Yonkagore song? Unbelievable. Todo eso está muy bien, pero ¿qué hay de la parte que es personal para Yonkagore? Fui a averiguar en su Twitter alrededor de cuando salió Memory Merge, a ver si dijo algo sobre sus intenciones de la canción, a la vez que verme este directo de preguntas y respuestas en su canal. Básicamente, los visuales están hechos a modo de reflejo sobre su pasado, de cómo fue cambiando con el tiempo, de recuerdos que no se siente identificado actualmente y querría dejarlos en el pasado, mencionando que le resultó bastante terapéutico hacerlo, como el hecho de que su nombre sea originalmente John con J, un nombre masculino que actualmente se identifica como no binario, y se cambió a un nombre de género neutro, John con Y, y esto se ve en el título, habiendo una Y pegada por encima de su nombre, y la versión joven de Speckle está diseñada para verse más masculina, llevando pantalones y pelo más corto, en comparación con la adulta, que lleva un vestido y pelo largo, teniendo un look más neutro. Esto último que voy a comentar no es algo que directamente mencionó Yonkagore, es más una observación en base a lo que averigüé. Mucho de lo que comento en el video puede no ser la intención original simplemente por el hecho de que no soy Yonkagore y obviamente no pienso igual, pero me parecía importante especificar para esta debido a que es un tema más delicado. Las canciones pasadas de Yonkagore, mostradas como memorias de papel, mientras que no están conectadas en términos de historia Memory Merge, parecen transmitir el sentimiento de que al estar permanentemente públicas, quedarán como recuerdo de cómo se sentía en el pasado, aunque prefiere pasar páginas sobre algunos de sus acontecimientos. Hay 3 canciones que evité comentar porque cuentan sentimientos no muy bonitos. Por ejemplo, la más usada a lo largo de la canción, marcada con una X roja, de la cual su localización es desconocida, es sobre cierto pez payaso que cometió un salto de circo.
A su vez, mientras la información de todos los papeles de los personajes se consiguen a lo largo de la canción, indicando que los va recordando, durante todo Memory Merge hay un papel que no se obtiene su información, de modo que los recuerdos de este son especialmente difusos, siendo la del personaje de It's Normal, la cual es una canción de la que prefiere no pensar demasiado en su letra. Una vez consigue la información de este al final, es cuando va a quemarlo todo, siendo la principal memoria de papel que quema. La manera en que está mostrado me hace cuestionar si fue a modo de hacer ver que ya no se siente relacionado con lo que cuenta y prefiere dejarla olvidada en el pasado. Y a pesar de todo, Speckle, o mejor dicho Yonkagor, mientras que todavía le cuesta, aún así puede mejorar. What inspired you to become who you are today? Wow, that's a big question. So it's a little story time of Yonkagor, right? Oh my god, it's your story time. So around the time of like Paper Alibis, like I had like lots of like troubles. I was like finishing college. I didn't know where I was gonna go after that. Like I was really depressed. Like really depressed. I thought like, you know, like why not just do one last thing? Like post something one last time. And then afterwards, I don't know, I'd like commit like circus hop or something. Aww. And that's like what I was going for. Is like if I'm gonna like go, might as well just, you know, post something, post like an album. Like I didn't care, but then like people enjoyed them. People enjoyed the song, so I decided to like keep going. Like why not? Like people like it. Maybe there is like a purpose, you know, to life. So yeah, like I was still depressed, but you know, I just went with it. Like it's like top 10 things. It's like I guess I'll live another while, you know. And I'm glad I kept going, because like I'm in like a lot better headspace now, and I'm a lot happier, and it's great. Like honestly, I'm really glad that like people like my songs, and I'm able to like basically make songs for a living. And even with like my still recovering mental health, and me not being able to like, you know, pump out songs every month or so, I just do it like every 6 months. Like people still like listening to my music, and I'm really grateful for that. But yeah, that's basically what became of me today. That's how I became Yonkagor. Yonkalore. In the Yonkalore. I'm glad you're here and I got to meet you. Oh, thank you. I'm glad I met you too. It's so sweet. It's so nice.